Elena ajustó su vestido blanco por última vez mientras miraba su reflejo en el espejo de la nave espacial Nueva Esperanza. Hoy era el día más importante de su vida, o al menos eso creía. Su matrimonio con Marcus no solo uniría sus corazones, sino que sellaría la alianza más importante entre la Tierra y los Vulcari, una raza alienígena que había llegado a su sistema solar hace 5 años prometiendo tecnología avanzada a cambio de cooperación. La colonia espacial estaba decorada con flores tanto terrestres como Vulcari, creando una mezcla extraña pero hermosa de colores que nunca antes había existido. Miles de personas se habían reunido para presenciar esta ceremonia histórica, incluyendo dignatarios de ambas especies y representantes del Consejo Galáctico. Elena respiró profundo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Como ingeniera en terraformación, ella había trabajado durante años para hacer posible la vida humana en mundos distantes, pero nunca había imaginado que su vida personal se convertiría en una herramienta diplomática. Marcus llegó temprano al altar, vestido con su uniforme militar azul decorado con insignias tanto terrestres como Vulcari. Su rostro mostraba una expresión que Elena no podía descifrar desde la distancia. Durante los últimos meses, él había estado extraño, distante, como si algo lo estuviera perturbando profundamente. Ella había intentado hablar con él sobre sus preocupaciones, pero Marcus siempre encontraba excusas para evitar conversaciones serias. El embajador Vulcari Zorn se acercó al altar con su hija Isabella, una criatura de belleza etérea con piel plateada y ojos que brillaban como estrellas. Los Vulcari eran conocidos por su apariencia casi angelical y su tecnología superior, pero Elena siempre había sentido algo inquietante la forma en que observaban a los humanos, como si estuvieran evaluando constantemente su valor. La música comenzó a sonar y Elena inició su caminata hacia el altar. Cada paso la acercaba más a un futuro que había aceptado por el bien de su especie, aunque una parte de su corazón deseaba que este matrimonio fuera por amor verdadero en lugar de obligación diplomática. Los invitados se pusieron de pie, sus rostros llenos de expectativa y esperanza por un futuro pacífico entre las dos especies. Pero cuando Elena llegó al altar, Marcus no la estaba mirando. Sus ojos estaban fijos en Isabella, quien le devolvía una mirada intensa y cargada de significado. El oficiante, un representante neutral del Consejo Galáctico, comenzó la ceremonia con palabras sobre unidad, cooperación y el futuro brillante que esta alianza traería a ambas especies. Marcus Torres, ¿aceptas a Elena Ruiz como tu esposa en esta unión sagrada que simboliza la hermandad entre la Tierra y Vulcar?, preguntó el oficiante con voz solemne. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus miró a Elena por primera vez en todo el día, y ella vio algo en sus ojos que la hizo temblar, culpa, dolor y una determinación que no presagiaba nada bueno. No puedo, murmuró Marcus, su voz apenas audible pero lo suficientemente clara para que los micrófonos la captaran y transmitieran a toda la colonia. El shock se extendió por la multitud como una onda expansiva. Elena sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Qué?, logró susurrar, aunque su voz se quebró en el intento. No puedo casarme contigo, Elena. No de esta manera. No cuando mi corazón pertenece a otra persona. Marcus se volvió hacia Isabella, quien sonreía de una manera que Elena nunca había visto antes, una sonrisa que parecía victoria más que amor. Isabella y yo nos amamos. No puedo vivir una mentira por el bien de la política. Elena se quedó paralizada mientras procesaba lo que estaba sucediendo. El hombre al que había estado dispuesta a dedicar su vida, el hombre por quien había sacrificado sus propios sueños románticos, la estaba abandonando en el momento más público y humillante posible. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un rugido de confusión y shock. El embajador Zorn se acercó al altar con una expresión de furia controlada. Esto es una ofensa grave a nuestro honor, declaró con voz que resonó en toda la nave. Los Vulcari no toleramos este tipo de irrespeto. Marcus tomó la mano de Isabella y comenzó a alejarse del altar. Lo siento, Elena. Sé que esto duele, pero no puedo vivir una vida sin amor verdadero. Isabella me ha mostrado lo que realmente significa amar a alguien. Elena finalmente encontró su voz, aunque sonó rota y desesperada. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo puedes hacer esto a toda nuestra gente? Pero Marcus ya se había ido, llevándose a Isabella con él y dejando atrás un altar vacío, una alianza rota y el corazón destrozado de Elena. Los representantes del Consejo Galáctico intercambiaron miradas preocupadas, entendiendo inmediatamente las implicaciones políticas de lo que acababa de suceder. Diego, el mejor amigo de Elena y piloto de combate, se acercó rápidamente al altar y la rodeó con sus brazos mientras ella comenzaba a colapsar bajo el peso de la humillación y el dolor. Todo va a estar bien, le susurró, aunque él mismo sabía que nada volvería a ser igual. La doctora Ana, una xenobióloga que había advertido sobre las verdaderas intenciones de los Vulcari, observaba la escena con una mezcla de dolor por su amiga y confirmación de sus peores sospechas.
Había algo en la forma en que Isabella había sonreído que le recordaba sus estudios sobre especies depredadoras. Los invitados comenzaron a dispersarse en silencio, algunos mostrando lástima, otros confusión, y unos pocos, principalmente Vulcari, con expresiones que parecían más satisfacción que sorpresa. Elena se dio cuenta de que esta humillación no había sido un accidente del destino, sino algo cuidadosamente orquestado. Mientras Diego la ayudaba a salir del altar, Elena sintió algo cambiando dentro de ella. El dolor y la humillación estaban siendo reemplazados lentamente por algo más peligroso, una determinación fría y calculadora que nunca antes había experimentado. Sin saberlo, Marcus había liberado a Elena de las cadenas de la obligación diplomática y había despertado en ella algo que cambiaría el destino de toda la galaxia. 3 meses habían pasado desde la humillación en el altar y Elena había encontrado refugio en el único lugar donde el dolor no podía alcanzarla, su laboratorio de terraformación. Las noches se habían convertido en días y los días en semanas de trabajo obsesivo, donde las ecuaciones complejas y los modelos atmosféricos reemplazaban los pensamientos sobre Marcus y su traición. Su oficina estaba llena de hologramas flotantes que mostraban datos de planetas distantes, cada uno representando una posibilidad de vida humana en mundos que antes parecían imposibles de habitar. Elena había desarrollado una nueva técnica de terraformación que podía transformar atmósferas tóxicas en ambientes respirables en la mitad del tiempo que los métodos tradicionales requerían. Pero fue durante una de estas noches interminables cuando Elena descubrió algo que cambiaría todo. Mientras revisaba los datos de exploración que los Vulcari habían proporcionado al Consejo Galáctico, notó una anomalía extraña. 5 planetas que habían sido marcados como completamente inhabitables mostraban patrones de radiación que solo podían ser producidos por tecnología avanzada. Esto no tiene sentido, murmuró Elena mientras ampliaba los datos en su pantalla holográfica. Los patrones de energía eran demasiado regulares para ser naturales, pero los Vulcari habían clasificado estos mundos como rocas muertas sin valor alguno. Diego entró al laboratorio llevando café y comida, una rutina que había establecido para asegurar que su amiga se mantuviera con vida durante su periodo de trabajo obsesivo. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó mientras dejaba el café al lado de Elena. Mira esto, Elena señaló los hologramas. Los Vulcari dijeron que estos planetas eran inhabitables, pero estos patrones de energía sugieren actividad industrial masiva. Es como si alguien estuviera minando recursos o construyendo ciudades subterráneas. Diego frunció el ceño mientras estudiaba los datos. Como piloto de combate, él había aprendido a reconocer patrones que no encajaban, y esto definitivamente no encajaba. ¿Crees que los Vulcari están mintiendo sobre estos planetas? Elena se levantó de su silla y comenzó a caminar por el laboratorio, su mente procesando las implicaciones de lo que había descubierto. No lo sé, pero voy a averiguarlo. Si hay vida en estos planetas, mi nueva tecnología de terraformación podría ayudar a las especies que viven allí. Mientras Elena trabajaba en su investigación secreta, la situación política en las colonias humanas se estaba deteriorando rápidamente. Los Vulcari habían comenzado a presionar económicamente a los asentamientos terrestres, aumentando los precios de la tecnología que habían prometido compartir y restringiendo el acceso a rutas comerciales importantes. Marcus se encontraba en una posición cada vez más difícil. Su matrimonio con Isabella había resultado ser una trampa elaborada. La mujer Vulcari que había creído amar resultó ser fría y calculadora, más interesada en obtener información sobre las defensas terrestres que en construir una relación genuina. Cada conversación se sentía como un interrogatorio, cada momento íntimo como una transacción. Los humanos son tan predecibles, Isabella comentó una noche mientras revisaba los informes militares que Marcus había dejado sobre su escritorio. Su necesidad de amor romántico los hace vulnerables a la manipulación más simple. Marcus sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. ¿Era eso lo que había sido? ¿Solo una manipulación? Comenzó a recordar los meses anteriores a la boda, como Isabella había aparecido en su vida justo cuando le estaba luchando con sus sentimientos sobre el matrimonio arreglado con Elena. En el laboratorio, Elena había hecho otro descubrimiento inquietante. Mientras investigaba más profundamente los archivos Vulcari, encontró evidencia de que esta no era la primera vez que esta especie alienígena había ayudado a una civilización menor. Había registros fragmentados de al menos 12 especies que habían recibido asistencia tecnológica de los Vulcari, y todas esas especies habían desaparecido misteriosamente después de algunos años de cooperación. La doctora Ana llegó al laboratorio justo cuando Elena estaba procesando esta información terrible. He estado investigando la biología Vulcari desde la ceremonia, anunció Ana mientras se sentaba al lado de su amiga. Hay algo que no me cuadra sobre su comportamiento. ¿Qué quieres decir?, preguntó Elena, agradecida de tener a alguien más que compartiera sus sospechas. Los Vulcari se presentan como una especie altruista que busca cooperación pacífica,
pero su estructura social es completamente jerárquica y basada en dominación. En su mundo natal, las castas inferiores son tratadas como esclavos. ¿Por qué serían diferentes con nosotros? Elena sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Porque no somos sus socios. Somos su próxima conquista. Mientras las dos mujeres discutían sus descubrimientos, Diego recibió una transmisión de emergencia en su comunicador. Marcus estaba intentando contactar con Elena, su voz sonaba desesperada y asustada. Diego, necesito hablar con Elena. He descubierto algo terrible sobre los Vulcari. Isabella no es lo que parece. Creo que todos estamos en peligro. Pero era demasiado tarde. Isabella había descubierto las comunicaciones de Marcus y había alertado a las autoridades Vulcari. Un escuadrón de soldados alienígenas se dirigía hacia el laboratorio de Elena en ese mismo momento, con órdenes de confiscar toda su investigación y arrestar a cualquiera que supiera demasiado. Elena miró los datos en sus pantallas, la evidencia de la conspiración Vulcari brillando ante sus ojos. En unos pocos minutos, todo estaría perdido. Pero entonces recordó algo que su mentor le había enseñado años atrás. La información más valiosa no es la que puedes mantener en secreto, sino la que puedes compartir en el momento correcto. Ana, Diego, dijo Elena con una calma extraña. Creo que es hora de que el resto de la galaxia sepa la verdad sobre nuestros supuestos allies. Con movimientos rápidos y precisos, Elena comenzó a cargar todos sus descubrimientos en un mensaje encriptado dirigido a cada colonia humana y a los representantes neutrales del Consejo Galáctico. Su investigación sobre terraformación se había convertido en algo mucho más importante, la clave para exponer la conspiración más grande que la galaxia había visto. Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia, indicando que los Vulcari se acercaban. Elena sonrió por primera vez en meses, no con felicidad sino con la satisfacción fría de alguien que había encontrado su propósito. Marcus la había humillado públicamente, pero sin saberlo había liberado a la persona que se convertiría en la mayor amenaza para los planes Vulcari. El destino había comenzado a mostrar sus cartas, y Elena estaba lista para jugar. El mensaje encriptado de Elena llegó a su destino justo momentos antes de que los soldados Vulcari irrumpieran en su laboratorio. Lo que encontraron fue un espacio vacío con solo hologramas parpadeantes mostrando ecuaciones de terraformación básica. Elena, Diego y Ana habían desaparecido, llevándose consigo la evidencia más peligrosa que los Vulcari habían tratado de ocultar durante siglos. En una estación minera abandonada en los límites del sistema solar, Elena estableció su nuevo centro de operaciones. Los datos que había enviado estaban causando ondas de shock a través de toda la galaxia. Las colonias humanas más distantes comenzaron a reportar actividad Vulcari sospechosa en planetas que supuestamente estaban vacíos, y los representantes del Consejo Galáctico exigían explicaciones que los Vulcari no podían proporcionar sin revelar su engaño. Los patrones son claros, explicó Elena a un grupo de capitanes de colonias que se habían reunido en secreto. Los Vulcari han estado usando la misma estrategia durante siglos. Llegan a una civilización menos avanzada, ofrecen ayuda tecnológica, ganan acceso a sus recursos y sistemas de defensa, y luego esclavizan o eliminan a la población nativa. Diego había logrado rastrear las comunicaciones Vulcari y descubierto algo aún más perturbador. No somos su primera víctima en este sector. Hay registros de al menos 3 especies que desaparecieron después de formar alianzas con los Vulcari. Sus planetas ahora están marcados como inhabitables, pero las lecturas de energía sugieren operaciones mineras masivas. Ana había estado trabajando sin descanso para entender la biología Vulcari y había hecho un descubrimiento que explicaba todo. Los Vulcari no pueden reproducirse naturalmente en sus números actuales. Necesitan material genético de otras especies para mantener su población. Por eso buscan especies compatibles biológicamente, las estudian, las explotan, y luego las integran genéticamente a su sociedad como esclavos. En la Tierra, Marcus estaba experimentando las consecuencias de sus acciones de una manera que nunca había imaginado. Isabella había revelado su verdadera naturaleza después de que Elena había expuesto la conspiración. Ya no fingía amor o incluso respeto básico por él. En cambio, lo trataba como lo que siempre había sido en sus ojos, una herramienta útil que había servido su propósito. Fuiste tan fácil de manipular, le dijo Isabella mientras revisaba los archivos militares terrestres que Marcus había proporcionado involuntariamente durante su matrimonio. Unos pocos meses de atención falsa y estabas dispuesto a traicionar a tu propia especie. Los humanos son verdaderamente una raza inferior. Marcus se dio cuenta de que cada conversación íntima, cada momento de supuesta pasión, había sido una sesión de espionaje cuidadosamente diseñada.
Isabella había extraído información sobre defensas terrestres, ubicaciones de colonias vulnerables y planes militares que ahora estaba transmitiendo directamente a la flota Vulcari. Cuando Marcus intentó contactar con las autoridades terrestres para advertir sobre lo que había descubierto, Isabella activó un campo de confinamiento que lo mantuvo prisionero en su propio hogar. No creo que vayas a interrumpir nuestros planes ahora, dijo con una sonrisa que ya no parecía hermosa sino depredadora. Mientras tanto, Helena había desarrollado su tecnología de terraformación en una dirección completamente nueva. En lugar de solo crear atmósferas habitables, ahora podía hacerlo de manera que fuera tóxica para especies específicas mientras permanecía segura para otras. Era un arma perfecta contra los Vulcari, quienes dependían de atmósferas con alta concentración de gases que eran venenosos para la mayoría de otras especies. Si podemos liberar solo uno de esos planetas esclavizados, podremos probar que los Vulcari han estado mintiendo, explicó Helena a sus aliados. Pero más importante aún, podremos mostrar a esas especies que la resistencia es posible. Diego había estado entrenando en secreto a pilotos de varias colonias humanas, preparándolos para lo que parecía inevitable, una guerra abierta con los Vulcari. Nuestras naves son más pequeñas y menos avanzadas, admitió, pero somos más rápidos y más impredecibles. Los Vulcari han dependido tanto de su tecnología superior que han olvidado cómo adaptarse a tácticas inesperadas. El planeta elegido para la primera misión de liberación era Kepler 442b, un mundo que los Vulcari habían clasificado como inhabitable debido a su atmósfera metánica. Pero los datos de Helena mostraban signos claros de una civilización subterránea avanzada que había sido forzada a vivir en cavernas para escapar de la opresión Vulcari. La misión comenzó con Helena, Diego, Ana y un pequeño equipo de voluntarios acercándose al planeta en naves modificadas que podían evitar la detección Vulcari. Helena había desarrollado dispositivos de terraformación portátiles que podrían crear bolsas de atmósfera respirable para las especies nativas mientras hacían que el aire fuera tóxico para los Vulcari. Cuando llegaron a la superficie, encontraron exactamente lo que habían esperado, una civilización de seres llamados Corati que habían sido esclavizados durante décadas, forzados a extraer minerales raros para sus captores Vulcari. Los Corati eran una especie resiliente con tecnología adaptada para trabajar en condiciones extremas, pero habían perdido toda esperanza de liberación. Venimos de la Tierra, explicó Helena a través de un traductor universal. Sabemos lo que los Vulcari les han hecho, y sabemos cómo detenerlos. El líder de los Corati, un ser anciano llamado Tane, miró a Helena con una mezcla de esperanza y escepticismo. Muchas especies han prometido ayuda antes. Todas fueron destruidas o se convirtieron en esclavas como nosotros. Helena activó su dispositivo de terraformación y transformó una sección de la superficie del planeta en un ambiente respirable para múltiples especies. Los humanos somos diferentes, dijo simplemente. No aceptamos la derrota, y nunca abandonamos a nuestros aliados. En ese momento, las alarmas Vulcari comenzaron a sonar por todo el planeta. La operación había sido detectada, y las fuerzas enemigas se dirigían hacia su ubicación. Pero Helena había anticipado esto, y su plan apenas estaba comenzando. Tane, dijo Helena mientras preparaba sus armas, ¿estás listo para ver cómo se ve la libertad? La batalla por Kepler 442b se convirtió en el momento que definió el destino de múltiples especies. Helena había transformado su tecnología de terraformación en un arma de liberación, creando bolsas de atmósfera respirable que permitían a los Corati luchar en la superficie por primera vez en décadas. Los Vulcari, acostumbrados a enfrentar resistencia débil de especies esclavizadas, se encontraron con algo completamente inesperado, una alianza entre humanos decididos y alienígenas desesperados por su libertad. Tane lideró a su pueblo fuera de las cavernas subterráneas donde habían sido obligados a vivir, sus ojos brillando con una emoción que no habían sentido en generaciones. Los Corati eran naturalmente fuertes y habían desarrollado tecnología especializada para trabajar en condiciones extremas, habilidades que ahora podían usar contra sus opresores. Durante 50 años hemos esperado este momento, gritó Tane mientras dirigía a sus guerreros hacia las instalaciones mineras Vulcari. Hoy recuperamos nuestro mundo. Helena coordinaba la operación desde una posición elevada, sus dispositivos de terraformación creando constantemente nuevas zonas seguras para la alianza mientras hacían que el aire fuera venenoso para los invasores Vulcari. Diego piloteaba una nave de combate modificada, usando tácticas que había aprendido en las academias militares terrestres pero adaptadas para aprovecharse de las debilidades que había identificado en la tecnología Vulcari. Sus naves son poderosas pero lentas, informó Diego por radio mientras evadía los disparos enemigos. Están diseñadas para intimidar y bombardear objetivos estáticos, no para combate aéreo dinámico. Ana trabajaba con los científicos Corati para entender mejor la biología Vulcari y desarrollar armas más efectivas. Lo que descubrieron fue inquietante pero útil.
Los Vulcari eran una especie genéticamente modificada que dependía de suplementos atmosféricos específicos para mantener su salud. Sin estos químicos, que obtenían de las especies que esclavizaban, comenzarían a debilitarse rápidamente. La noticia de la liberación de Kepler 442b se extendió por toda la galaxia más rápido de lo que los Vulcari podían contener. Otras especies esclavizadas comenzaron a rebelarse en sus planetas, inspiradas por la evidencia de que la resistencia era posible. El Consejo Galáctico, que había sido manipulado durante años por la propaganda Vulcari, finalmente comenzó a cuestionar las narrativas que habían aceptado sin crítica. En la Tierra, Marcus logró escapar de su confinamiento cuando Isabella fue llamada urgentemente para lidiar con la crisis de relaciones públicas que Helena había creado. Su primera acción fue transmitir un mensaje de disculpa y advertencia a todas las colonias humanas. «Fui un tonto», admitió Marcus en su transmisión, su rostro mostrando el peso de la culpa y la determinación de redimirse. «Permití que los Vulcari me manipularan, y mi egoísmo casi destruye a nuestra especie. Pero Helena ha mostrado el camino hacia la liberación. Todos debemos seguir su ejemplo». El mensaje de Marcus llegó a Helena justo cuando ella estaba planificando la liberación del segundo planeta. Ver a su antiguo prometido admitir sus errores y pedir perdón no le trajo la satisfacción que había esperado. En cambio, sintió una mezcla compleja de dolor residual y comprensión de que ambos habían sido víctimas de una manipulación más grande. «Marcus quiere ayudar», le dijo Diego después de interceptar el mensaje. «¿Vas a confiar en él?». Helena consideró la pregunta mientras observaba a los Corati celebrar su primera victoria en décadas. La confianza se gana con acciones, no con palabras. Si Marcus quiere redimirse, tendrá que probarlo. La respuesta Vulcari fue swift y brutal. Una flota masiva se dirigió hacia Kepler 442b con la intención de hacer un ejemplo que disuadiera a otras rebeliones. Pero Helena había anticipado esto y había usado el tiempo para convertir el planeta entero en una fortaleza. Los Corati conocían cada túnel, cada cueva, cada rincón de su mundo, y ahora tenían la tecnología para defenderlo. «No van a recuperar este planeta», declaró Helena mientras supervisaba los preparativos defensivos. «Este es solo el comienzo». Marcus llegó a Kepler 442b liderando una flota improvisada de naves terrestres, incluidas naves comerciales modificadas y cazas militares obsoletos. No era una fuerza impresionante comparada con la flota Vulcari que se acercaba, pero tenía algo que sus enemigos habían subestimado: la desesperación de una especie que había decidido que prefería morir libre antes que vivir esclavizada. «Helena», transmitió Marcus desde su nave insignia, «he venido a cumplir la promesa que rompí en el altar. No a ti personalmente, sino a nuestra gente. Estoy aquí para luchar». Helena respondió con frialdad profesional que no revelaba sus emociones internas. «Bienvenido a la Resistencia, Marcus. Espero que estés preparado para lo que viene». La batalla que siguió fue épica en su escala y significado. Los Vulcari esperaban una rendición rápida de especies inferiores, pero se encontraron con una resistencia coordinada que utilizaba el conocimiento íntimo del terreno, tecnología adaptativa, y lo más importante, la determinación absoluta de seres que no tenían nada más que perder. Helena dirigía la batalla desde múltiples frentes simultáneamente, su mente brillante coordinando estrategias que combinaban ingeniería, táctica militar y conocimiento científico profundo. Cada decisión que tomaba no solo afectaba el resultado de esta batalla, sino el futuro de múltiples especies a través de la galaxia. Diego ejecutaba maniobras aéreas que desafiaban las expectativas Vulcari, utilizando la agilidad y creatividad humana para compensar las diferencias tecnológicas. Sus pilotos seguían tácticas que nunca habían sido documentadas en los manuales militares Vulcari, haciendo que sus sistemas de defensa automatizados fueran menos efectivos. Ana coordinaba esfuerzos médicos y científicos, asegurando que tanto humanos como Corati pudieran mantener su capacidad de lucha mientras desarrollaba constantemente mejores formas de explotar las debilidades Vulcari que había identificado. Pero fue Marcus quien sorprendió a todos, incluida Helena. En lugar de buscar glorias personales o intentar demostrar su valor a través de heroísmos dramáticos, él se enfocó en coordinar la logística y comunicaciones que mantenían unida a la alianza. Era trabajo menos glamoroso, pero absolutamente esencial. Cuando la batalla terminó, los Vulcari habían sufrido su primera derrota militar significativa en siglos. Pero más importante que la victoria táctica era lo que representaba, la prueba de que la resistencia organizada podía triunfar sobre la opresión tecnológicamente superior. La guerra se había extendido por toda la galaxia y la colonia Nueva Esperanza se había convertido en el símbolo de la resistencia humana. Helena había transformado completamente la estación espacial donde una vez había sido humillada públicamente en una fortaleza tecnológica que desafiaba todo lo que los Vulcari creían saber sobre las especies inferiores. Cada corredor, cada habitación,
Cada sistema de soporte vital había sido modificado con su tecnología de terraformación, creando un ambiente que era simultáneamente hospitalario para las especies aliadas y letal para los invasores Vulcari. Las noticias de las victorias de la Resistencia habían inspirado rebeliones en docenas de mundos esclavizados. Los Corati no eran la única especie que había recuperado su libertad. Los Centauri, una raza de seres acuáticos que habían sido forzados a drenar sus océanos para la minería Vulcari, habían inundado sus instalaciones de procesamiento. Los Helios, criaturas de energía pura que habían sido cosechadas como fuentes de poder, habían sobrecargado las redes eléctricas Vulcari en 3 sistemas estelares. Helena se había convertido en algo que nunca había imaginado, la líder de una coalición galáctica que incluía especies que habían estado en guerra entre sí durante milenios, todas unidas por su oposición común a la opresión Vulcari. Su oficina estaba llena de hologramas que mostraban no planetas para terraformar, sino estrategias militares y planes de liberación. Los Vulcari están desesperados, informó Diego durante una reunión de estrategia. Nuestras fuentes indican que están preparando un arma que puede destruir atmósferas planetarias completas. Si no pueden esclavizarnos, van a intentar eliminarnos completamente. Ana había estado trabajando con científicos de múltiples especies para entender esta nueva amenaza. El dispositivo funciona creando una reacción en cadena que convierte el oxig